Hola, muy buenas y bienvenidos a este nuevo formato de la Fundación Hay Derecho, en el que vamos a realizar algunas entrevistas breves al margen del trabajo que realizamos ya en nuestro blog y en nuestros coloquios. Hoy, de hecho, vamos a tratar un tema de máxima actualidad y que efectivamente también tratamos en nuestro blog y en los coloquios, como son los indultos a los presos independentistas. Para ello contamos con Elisa de la Nuez, que es secretaria general de la Fundación. Hola, Elisa. Hola, ¿qué tal? Bueno, la primera pregunta que yo quería hacerte es, ¿en qué sentido crees que estos indultos se pueden llamar políticos? Sí, bueno, es que más que políticos por las consecuencias políticas, serían políticos desde el punto de vista de la propia ley del indulto, porque la ley prevé que los indultos se den, digamos, de acuerdo con los informes preceptivos, particularmente del Tribunal Sentenciador, y también prevé que se puedan dar en contra de estos informes, ¿no? Esta segunda modalidad, que lo que digamos es la excepción a la regla general, es lo que yo llamaría indultos por razones de oportunidad, ¿no? Digamos, no por consideraciones estrictamente jurídicas, sino por otro tipo de razones. Y en este caso en concreto, parece que esas razones de oportunidad son de carácter político, ¿no? Es una decisión que el gobierno considera que es adecuada para conseguir unos objetivos políticos determinados y en esa medida desconoce o ignora los informes muy contundentes en contra de la Fiscalía y del Tribunal Sentenciador y, digamos, decide conceder los indultos. Por ese motivo, podemos considerar que son indultos políticos. Y entonces, aunque ya es un tema en el que nos vamos haciendo todos expertos sin querer, pero ¿qué tipos de indultos puede haber? Pues hay dos tipos. El indulto, digamos, completo o absoluto, que sería precisamente el que se puede dar si los informes preceptivos son conformes. Entonces, en ese caso, se borran, por así decirlo, todas las penas, pero si eso no es así, en este caso no sería así, porque ya hemos visto que los informes Fiscalía y Tribunal Supremo son contrarios, los indultos solo pueden ser parciales. Por tanto, no se puede indultar completamente todas las penas a las que han sido condenados los políticos independentistas, sino solamente parcialmente. ¿Y hasta qué punto es necesario el arrepentimiento de los condenados? Que es una cuestión que está saliendo mucho. Bueno, digamos en la modalidad que podríamos decir habitual o la que es la regla general, sí parece que ese arrepentimiento es necesario porque es una de las condiciones que el tribunal sentenciador, cuando hace ese informe, que ya hemos dicho que es preceptivo, tiene que tomar en cuenta, ¿no? Tiene que tomar en cuenta una serie de circunstancias y entre ellas cuál es la conducta del condenado, si está arrepentido, si está rehabilitado. Digamos, en un indulto ordinario parece que es un requisito que, por supuesto, el tribunal tiene en cuenta. De hecho, en este caso, uno de los aspectos que resalta el tribunal sentenciador para emitir el informe en contra es que no hay ese arrepentimiento, incluso que se ha manifestado por alguno de los presos que volverían a cometer las mismas conductas, ¿no? Por tanto, para esos informes preceptivos sí es un elemento relevante. Cuando nos salimos, digamos, a esto que yo llamo indultos políticos o de razones de oportunidad, en principio podríamos decir que esos requisitos ya no son tan necesarios. Lo que pasa es que sí chirría un poco, ¿no? En una institución como la del indulto, que tú puedas indultar a personas que de alguna forma, bueno, pues no tienen mucho propósito de no volver a cometer los mismos hechos, ¿no? O sea, chirría un poco con lo que es la concepción de la propia institución. Pero también es verdad que una vez que te apartas de los informes del tribunal sentenciador, parece que el campo de actuación es más amplio. ¿No? Luego hay mucha gente que está diciendo, bueno, pues el gobierno tiene esta prerrogativa que es la del indulto y podrá indultar a quien le parezca o no. ¿Esto es así? ¿Puede el gobierno indultar a quien quiera en cualquiera de las condiciones? Bueno, es así y no es así. Es decir, es una prerrogativa del gobierno. De hecho, es una institución que viene de las monarquías absolutas, viene de un momento donde, digamos, el derecho de gracia se llamaba así. De hecho, la ley del indulto se llama todavía el derecho de gracia porque es muy antigua. Es una cosa que se puede dar por el monarca absoluto sin ningún tipo de limitaciones. Sin embargo, a medida que van apareciendo las monarquías parlamentarias después los estados democráticos de derecho, es una prerrogativa que se va limitando. Es decir,
que se mantiene en la mayoría de los países, pero se limita mucho, ¿no? Y en concreto, en nuestro caso, pues se limita, como he dicho, exigiendo unos informes preceptivos, exigiendo que sea por razones de justicia, equidad o utilidad pública en el derecho español. En otros ordenamientos se imponen otro tipo de limitaciones. Es decir, que sí es una prerrogativa, pero se intenta limitar porque de alguna forma choca, ¿no? Que la prerrogativa sea absolutamente amplia, choca con lo que son las propias reglas de un Estado democrático de derecho y en este caso con el cumplimiento de las sentencias. Por tanto, es una posición un poco difícil porque sí es verdad que hay esa prerrogativa, pero sí es verdad que existen límites y sí es verdad, y esto es importante, que se puede revisar esta decisión del gobierno. Es decir, esto se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, que es el competente al tratarse de un acto del gobierno, y por lo menos en teoría esta concesión del indulto se podría revisar si el Tribunal Supremo entiende que no se daban los requisitos que eran necesarios, ¿no? De hecho, ha habido algún caso muy sonado, como el indulto del kamikaze. En el año 2013 el Tribunal Supremo revocó esa concesión del indulto, ¿no? Por tanto, como digo, la contestación no es ni blanca ni negra. Hay una prerrogativa, pero hay también unos límites y esos límites pueden ser objeto de revisión judicial. Ya veo. Y luego ya para terminar, al margen de la opinión política que pueda tener cada uno sobre la utilidad de estos indultos, desde la Fundación lo que intentamos es garantizar la regeneración de las instituciones y su reforzamiento. Y en este sentido, no sé si tú aprecias que puede haber algún riesgo para las propias instituciones derivado de estos indultos. Sí, yo creo que desde un punto de vista ya más político y de riesgo para las instituciones, yo creo que quizá lo más llamativo es que no haya claramente, digamos, algún tipo de concesión desde el otro punto, desde el otro lado, ¿no? Se nos dice, bueno, hay un reconocimiento vía Carta de Oriol Junqueras de que la vía unilateral no es digamos, la más adecuada, pero en primer lugar tenemos un gobierno de coalición independentista donde hay claramente una parte del gobierno de coalición que no asume para nada este tipo de declaraciones, incluso una parte de Esquerra no las asume. Digamos que no tenemos un reconocimiento claro de las reglas del juego a cambio de esta concesión, ¿no? Y eso yo creo que es un riesgo evidente para la fortaleza de las instituciones y el Estado de Derecho. Y el segundo riesgo que también habría que poner de relieve es un poco lo que he dicho, ¿no? La posibilidad de una revisión judicial que ya supone un cierto choque entre, digamos, una postura del gobierno y una postura de un tribunal de justicia. Incluso, aunque los indultos no se lleguen a revisar o se lleguen a confirmar, a mí no me gusta este choque entre instituciones, ¿no? Por un lado, el gobierno, que evidentemente tiene una legitimidad democrática, y por otro lado, un tribunal de justicia que tiene también su legitimidad derivada de la propia Constitución y de su deber de hacer velar, o de velar por el cumplimiento de las leyes, ¿no? Entonces, me parece que tiene demasiados riesgos a cambio de quizá no muy visibles ventajas desde el punto de vista, insisto, que es el que a nosotros nos interesa, que es el de las instituciones y del Estado de Derecho. Bueno, pues muchísimas gracias, Elisa. Terminamos con esto, esta entrevista breve, este primer experimento de entrevista breve, y animamos a todos los que nos estéis escuchando o viendo a través de los distintos formatos a que entréis en nuestro blog, veáis los trabajos que estamos publicando al respecto, que veáis el coloquio sobre esta cuestión si os interesa profundizar más, y que colaboréis con nosotros si así lo veis pertinente y nos sigáis en redes sociales. Muchísimas gracias, Elisa. Un abrazo. Muchas gracias.